debo poner compartir. ¿Sí, con audio? Sí, ahí le he puesto compartir sonido. Ya sí, por favor. ¿Y esto? No, déjalo. Y después marco eso. ¿Qué cosa quieres compartir? Este. Ya, marca eso. Esto no me olvido. No sé si todos ven. Sí, doctor, se ve la pantalla, se ve la presentación. Ya. Bien, entonces empezaremos. A ver. ¿Se me escucha bien también? Sí, doctor, perfecto, se le escucha correctamente, ya podemos empezar. Ya, correcto. Bien, señores alumnos, tengan ustedes buenas tardes. Quienes habla es el doctor Víctor Manuel Espada, médico cirujano del Hospital Revaliati de Salud. Yo tengo estudios, diplomado en Gestión Integral de Salud en ESAN, Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, doctorado en Salud Pública, maestría en Gestión y Conducción en Salud y la especialidad es de Cirugía General. Como docente, yo me formé en la Vía Real, hice docencia en Anatomía Humana en la Vía Real y ya hace 8 años vengo haciendo docencia de técnica operatoria en esta casa como es la Universidad San Martín de Porres. También he tenido experiencia administrativa como jefe de 3 de los 5 servicios que tiene el departamento del Hospital de Valiati. También he sido gerente de evaluación de las tecnologías a nivel nacional, gerente de salud del departamento de Amazonas y también del departamento de Cerro de Pasco y director del Hospital de Ancambos. Pasemos a hablar sobre el tema que nos toca hoy día, es bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? ¿Y por qué hablamos de esto? Y hoy en día que estamos pasando por esta pandemia, como es el COVID-19, con todas sus variantes, se pone más en boga. En la vida, en toda nuestra actividad, en todo nuestro hacer diario, para todos, siempre existen riesgos de que algo nos suceda. Pero no voy a hablar de todo el campo, voy a limitarme al campo de la salud. Entonces, como hay riesgos, la otra parte es evitar los riesgos y para eso existen mecanismos de protección, formas cómo evitarlo y todo en estos momentos debe de quedar escrito mediante normas de guías o procedimientos. ¿Por qué? Porque la bioseguridad tiene objetivos específicos. Uno de ellos es evitar las infecciones intrahospitalarias. Porque ustedes recuerden, a un hospital no va gente sana. El que va a un hospital va porque generalmente está enfermo. Pocos son, acá no existe una cultura de prevención. Por lo tanto, los que van en el 99.9% diría, son enfermos. De enfermedades benignas, malignas, contagiosas o no contagiosas. Entonces, ahí se van almacenando los gérmenes y por eso los que están hospitalizados tranquilamente pueden coger alguna enfermedad infecciosa intrahospitalaria. Otro de los objetivos es disminuir los riesgos de accidentes laborales. O sea, no solamente se piensa en el paciente, también se piensa en el personal que está laborando, ¿no? Hay que evitar los riesgos laborales. Hay diferentes formas. En el desarrollo de la exposición vamos a manifestarlo. Pero también hay que proteger a quién, a la razón de ser de la salud, o sea, del paciente, ¿no? Vuelvo a recalcar a los trabajadores de salud y a la comunidad. Cuando hablamos comunidad nos referimos a los visitantes, a los que van a visitar a sus pacientes que están hospitalizados. A todos hay que protegerlos. Y para hacer todo esto tenemos que crear una nueva cultura, una cultura en que todos automáticamente hagamos lo mismo.
tengamos la buena costumbre de protegernos. Así como ahora estamos usando mascarilla, igualito. Antes, cuando dio el cólera, fue el lavado de manos. Ojalá nomás que estas buenas costumbres no se pierdan. Pero también tiene principios. Entonces, uno de los principios es la universalidad. Es válida para todo el mundo, porque en todo el mundo existen riesgos. Y si hablamos de salud, también hay riesgos de salud. Y nuestros mecanismos de defensa, uno de ellos son el uso de barreras, que hay de diferentes tipos. Y otro de ellos son los medios de eliminación del material contaminado. No se trata de botar la basura en donde se nos ocurra, sino botar, clasificar y eliminarla de la forma adecuada y en el lugar correcto. Para la contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos, existen elementos, y uno de ellos es las prácticas del trabajo. O sea, la forma como desarrollamos nuestras actividades. Tenemos que ir siguiendo protocolos, guías de procedimiento. Por citar un ejemplo, lavado de manos. Otro ejemplo, colocación de guantes. Colocación de mascarilla que estamos haciendo ahora. Pero también existen equipos de seguridad. Por ejemplo, los EPP, o sea, los equipos de protección personal. La ropa, la mascarilla, los guantes. Diseño y construcción de la instalación. Te dirán, pero ¿qué tenemos que ver con la construcción? Nosotros no somos arquitectos, ni ingenieros, doctor, se está equivocando. No es así. Los ambientes de consultorio tienen un diseño, un espacio adecuado donde entre bien la luz, haya un caño donde se pueda lavar uno bien las manos, un espacio donde puede entrar una camilla, un escritorio y se puede desplazar tanto el médico, el paciente o el acompañante sin tropezarse. Pero en una sala de rayos X, el ambiente es diferente. Las paredes son emplomadas o si no, pintados con una pintura que tiene baritina. De esa manera evitamos la irradiación hacia afuera. Y el propio tecnólogo que hace las tomas también tiene que tener un mandil protector para no irradiarse. Y es más, tiene en su bolsillo izquierdo, en esta parte, tiene un marcador que va contabilizando las radiaciones que recibe. Llega un límite y ahí para. Por eso ellos tienen, por derecho, un descanso para proteger su salud. Cuando hablamos de barrera de protección, vamos a ver que existen dos tipos de barreras, las barreras químicas y las barreras físicas. ¿Cuáles son las barreras químicas? Lo que habíamos dicho, lavado de manos. Otra barrera, la esterilización del instrumental o material o ropa que vamos a usar. Y luego la desinfección de los ambientes. Y dentro de las barreras físicas tenemos el uso de guantes y la vestimenta que debemos usar. Si desglosamos, tenemos que cuando hablamos del lavado de manos, existen tres tipos de lavado de manos. El lavado social, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. ¿Y cuál es la diferencia? El lavado social es el que hacemos comúnmente en las casas, pero a veces no lo hacemos bien. Con la justa nos mojamos un poquito con agua y ya creemos que nos hemos lavado. No, siempre hay que jabonarse y lavarse por lo menos un par de minutos, frotarse las manos, los dedos. El lavado clínico, eso se hace en el hospital, en los consultorios, en los policlínicos, en el lugar donde uno brinda atención de salud. Se hace y toma más tiempo, un promedio de 5 minutos. Y el lavado quirúrgico, este es más delicado. ¿Por qué es más delicado? Porque esto lo realizamos cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, como poner un catéter intravenoso, ¿no? O cuando vamos a entrar a la sala de operaciones. Entonces el lavado tiene que ser más meticuloso, más preciso, más tiempo y con un antiséptico de repente más
potente. Estos son momentos en que nosotros, en hospitalización, todos nosotros, ustedes, ahora alumnos, que ya algunos están llevando el curso de cirugía, están visitando, tal vez, o han visitado en algún momento un hospital y van a estar cerca de un paciente. Entonces, un momento es antes de tocar al paciente. Razón para darse las manos. Otro momento es antes de realizar una tarea o limpieza terapéutica. Por ejemplo, ahí ya no el médico, sino las técnicas, las enfermeras le van a hacer al paciente, entonces tienen que lavarse las manos antes y después. Cuando estamos en el área quirúrgica nos interesa saber el balance. O en el área médica también queremos saber si está en el área renal, cuánto ha orinado el paciente. Entonces hay una bolsa colectora. A veces queremos saber nosotros las características de esa orina, si está turbio o no está turbio, si tiene detritus o no tiene detritus. Agarramos la bolsa. Entonces ya nos contaminamos. Debemos lavarnos las manos. Hasta cuando tocamos a un paciente. Oye, pero el paciente aparentemente está sano, ha venido por una hernia. Sí, pero eso es un concepto acá, en bioseguridad. Todo paciente hospitalizado lo consideramos potencialmente infectado. Otra de las cosas, después de tener contacto con el entorno del paciente, a veces yo, pero ni le he tocado al paciente, yo estoy escuchando, el doctor era el que examinaba todo, ¿por qué me va a tener en las manos? Pero el doctor te dijo, y la historia, pásame la historia, o pásame el termómetro del paciente, quiero tomarle yo la temperatura, o auscúltale con tu estetoscopio. Entonces, estamos utilizando cosas del entorno. Por eso, esos son los momentos en que debemos de hacer un lavado de manos. Las barreras físicas. También para esto existen guantes. Pero los guantes no son iguales para todos, sino depende de qué actividad vamos a hacer. Cuando vamos a examinar, es mejor que nos pongamos esos guantes de mano que a veces lo conocemos con el nombre de manoplas. Esos que vienen en una cajita, vienen 50 pares. Al inicio de esta pandemia, un buen grupo de personas se colocaba también guantes, esas de látex, porque eso sirve para que la persona se proteja, para que la persona no se contamine. Luego tenemos el guante quirúrgico. Este es estéril, tiene doble envoltura y sirve para que uno se proteja y también para proteger al paciente que lo vamos a tocar. Y un tercer grupo de guantes es el guante para el personal de mantenimiento, los que hacen limpieza, llevan la basura. Entonces es más grueso, es más largo, llega hasta el codo, para que ellos también se protejan. Las mascarillas. Muchos de ustedes ya han visto y han usado diferentes tipos de mascarillas. Hoy en día se recomienda usar mascarilla doble, ¿no? La K95, la KN95, y sobre esa la mascarilla quirúrgica, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Esa que tiene por fuera un color celestito o un color verde o blanco. La mascarilla contra fluidos es un poco más consistente de otro material. ¿Y eso qué permite? Protege ambas partes, al cirujano y al paciente. ¿Cómo le protege al cirujano? A veces uno está en abdomen, corta, de repente se le va daño en un vaso arterial y la sangre sale con fuerza, disparada. Y si le choca en esta mascarilla, se queda ahí. No le llega a la cara del cirujano. A la inversa, si uno está resfriado de repente y le chorrea moco, ese moco no va a caer al paciente. O cuando habla, también elimina unas gotitas de saliva y tampoco esas van a caer al paciente. La de alta filtración. Esta de alta filtración es precisamente
como la KN95, como la que debemos de usar ahora. ¿Por qué? Porque las partículas del COVID es muy pequeña y esta tiene una certeza, dice, según algunos, 97.5% de filtración de esos virus. O sea, algunos logran pasar. La ventaja es que el COVID es como una pelotita de ping-pong, no está flotando así, sino como que se estuviera rebotando constantemente. Y ingresa ahí cuando invoca uno de los huequitos que tiene la mascarilla. Por eso ahora, doble mascarilla, entonces nos da mejor protección. El gorro. El gorro puede ser de tela, el gorro puede ser de un material descartable, con una cintita, a veces con tiras hacia atrás. Últimamente está de moda unos gorritos de tela a colores. Pero ¿qué sucede? Yo veo a mis colegas cirujanos jóvenes se ponen eso, caramba, están más a la moda, más al orden, más todo. Pero no se la quitan. De la calle vienen con su gorrita, están en sala, salen con su gorrita. Entonces, si vienen de la calle ya está contaminado. Y esto debe, todo lo que uno se pone dentro de sala debe ser estéril. Luego, el mandil que nos ponemos también. Igualito, puede ser de tela, pero no es cualquier tela, es una tela gruesa que permite o dificulte el paso del líquido hacia el cuerpo. Y las botas. Las botas pueden ser, como ustedes ven, de ese material o pueden ser de tela. En relación a estas botas, en algunos países de Europa hay dos modalidades. Unos que ya no usan estas botas, sino se ponen unos zapatos, ¿no?, cuya suela es de madera y son exclusivamente para sala. Llegan, se ponen su zapato y con eso se están desplazando. Ya no se ponen estas botas. Otra escuela que dice que no afecta en nada ponerse botas o no ponerse botas. No pasa nada. En fin, todavía está en discusión. No hay un acuerdo universal. Por lo tanto, en cada país se va tomando lo que se acostumbra. Habíamos hablado, pues, que en la vida siempre hay riesgos por diferentes causas. En un área hospitalaria hay riesgos, como son los riesgos físicos. Los factores de riesgo son físicos, ergonómicos, biológicos, psicológicos, químicos. Usted dirá, pues, doctor, ya, pues, pero ¿y qué cosa es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que a uno le pueda pasar algo inesperado, algo adverso que le va a afectar su salud. Cuando hablamos de riesgos biológicos, estamos hablando que nuestros enemigos son los microorganismos en forma de virus, ejemplo el COVID, en forma de bacteria, ¿no?, BK, los fungis, en forma de hongos, o los prostistas, que son unicelulares. ¿Y cuáles son las vías de entrada para los riesgos biológicos? Una de ellas es la vía respiratoria. Cuando conversamos, siempre botamos gotitas de saliva que alcanzan 1 metro, 1,5 metros, algunos dicen hasta 2 metros. Depende con la fuerza con la que uno habla. Otro riesgo, otra vía de entrada es la digestiva, cuando ingerimos alimento. Por ejemplo, me contáis esta manera de anécdota. El día de ayer yo no pude estar en una reunión de mis compañeros de promoción del colegio a la hora del almuerzo, porque estaba ya comprometido. Pero como a partir de las 6 de la tarde entraron diferentes llamadas. Desesperados me llamaban.
¿Qué había pasado? Habían comido ceviche. Ustedes saben que, por ejemplo, el ceviche, hoy en día, por ahorrar, no utiliza limón, sino ácido acético. ¿Y qué hace el ácido acético? Como ácido, irrita todo el intestino delgado. Y entonces este se defiende y comienza a moverse, ¿no? Y le provoca una enterocolitis. Pero al hacer eso, moviliza también las bacterias que hay internamente. Tenemos nosotros una flora bacteriana, la moviliza. En algunos provoca solamente bacteriemia y en otros ya provoca infección. Bacteriemia es como cuando nos cepillamos los dientes, ahí hay bacterias. Entonces las bacterias se alteran un momentito, ¿no? Si nos tomamos inmediatamente la temperatura, estaríamos en 37,5. Pasa media hora, estamos normal. Como que si las bacterias estuvieran saltando, nada más. Pero cuando hay infección, estas empiezan a multiplicarse, crecen y ya te provocan fiebre y ya necesita un tratamiento con antibióticos. Mírenme, pasaron un momento alegre, pero después el susto por haber comido ceviche, ¿no? Sin darse cuenta que estaba preparado con ácido acético. Otra vía de entrada es la vía sanguínea. ¿Quiénes son los más expuestos? El personal que trabaja en laboratorio, son los más expuestos. Luego, las licenciadas o licenciados, porque ellos están poniendo inyecciones. Otra vía de entrada es la piel y mucosas. Cuando uno es niño, sarampión, la viruela. Otras veces, sin ser niño, lo que se conoce con el nombre acarosis, comúnmente la rascarrasca. Son vías de entrada. Los riesgos psicológicos. De esto todos hemos pasado, me incluyo, y seguramente ustedes también. ¿Cuántas veces ustedes no han estado en estrés? Uy, tengo que dar examen, uy, se me cruza el doctor del otro curso, me ha dejado también tal tarea, ya no sé si estudiar o hacer el curso. Y se estresan, no saben por dónde empezar y ahí van perdiendo tiempo. Y empieza el dolor de cabeza, los músculos se contraen y toman paracetamol, pero no le va a hacer nada, porque no es un dolor intrínseco del cerebro, sino es un dolor muscular. Los músculos se contraen, como cuando uno le da calambre, el músculo fronto-occipital se contrae, se pone duro el cuello y eso es lo que hace que nos duele la cabeza. Otras las veces, sobre todo con las chicas, tan que se comen las uñas, que se comen ahí. Y si no tienen uñas, hasta el pellejito se saca. Después tienen heridas. Otras veces, a algunos les da contracturas musculares en diferentes partes del cuerpo. Sí, yo también lo he tenido. Pero, por ejemplo, curioso, a mí me da debajo del mentón. O sea, no hay ni siquiera cómo pararlo. Es difícil, porque cuando da en la pierna, todo uno se soba, se siente la bola, uno lo soba, lo calienta y se disuelve y el músculo vuelve a su estado normal. Después, otra de las manifestaciones, cuando empiezan a sudar las manos. Uno está ansioso. Ayer, por ejemplo, Perú estaba jugando con Venezuela, pero Venezuela, teniendo 10 hombres, lo tenía encasillado ahí al Perú, que lo atacaba y parecía que venía el gol, y uno está ansioso, que ya acabe el partido, que ya acabe el partido. A muchos de ustedes seguramente les han sudado las manos. En otros casos da el colon irritable. ¿Y qué es el colon irritable? Algunas personas tienen que hacer una exposición, pero pocas veces han hablado en público y tienen temor, tienen miedo de fallar y entonces se les afloja el estómago y se van al baño corriendo, porque si no les gana. En cambio otros no les afecta el colon, les afecta la vejiga y les da ganas de orinar, igualito, corriendo al baño. ¿Y cuáles son los riesgos ergonómicos? Esa palabra no la he escuchado, pero sin embargo todos hemos caído en estos vicios. Es la mala postura que adoptamos generalmente al sentarnos. El sillón donde reclinamos nuestro cuerpo no tiene
la superficie anatómica o las curvaturas que tiene nuestra columna. Es recta y ahí nomás ya eso está atentando con nuestra salud. Por otro lado, la mesa donde está la computadora a veces está muy baja, entonces nosotros tenemos que estar así, agachados. Vamos a tener problemas con la columna cervical. Otras veces ya no es la mesa, ya no es la silla, sino al descansar los pies están en ángulo, ¿no?, de 45 grados y no, deben estar ligeramente, o en ángulo de 90 grados y deben estar ligeramente elevados para que puedan descansar bien. Los brazos, no tiene abrazadera, no es una silla, no tiene un silla, entonces está que pesa, lo ponemos en forma oblicua, cuando estamos largo rato, termina cansando. Hasta el ratón, ¿no? El ratón que utilizamos en la computadora no tiene la forma anatómica y entonces nos da el síndrome de túnel del carpo. Entonces, básicamente, el riesgo ergonómico son con los equipos y medios que utilizamos para desarrollar nuestras actividades. La computadora no tiene protector de luz. La luz que nos ilumina es muy débil. La silla no es anatómica. El escritorio no tiene la altura adecuada. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Riesgos químicos. El primero es el termómetro de mercurio. Antes solamente existía termómetro de mercurio. Y cuando había que tomar a los niños, bueno, en el hospital uno sabe que no se le toma en la boca, sino en la axila. Pero los papás no saben, pues, no saben. Entonces se compra un termómetro, le ponen en la boca y el niño es niño, no sabe, lo muerde, termina rompiendo, se corta el labio con el vidrio, pero peor que eso es que traga el mercurio que tiene dentro el termómetro. Y ese mercurio es tóxico, puede ocasionarle hasta la muerte. Entonces, por eso es que ahora la ciencia evoluciona, la tecnología también. Hay unos termómetros que uno se pone acá en la frente, sale la temperatura. Ahora que ustedes van a cualquier tienda en la calle y le ponen como una pistola, y ya tiene tanto de temperatura, ¿no? Aunque no es certero al 100%, pero por lo menos es referencial. Otro de los riesgos químicos son los medicamentos oncológicos o todo el resto de medicina que puede sobrar en un hospital, porque ya están pasados. Otros son los anestésicos. Yo tengo colegas anestésicos que han terminado con cáncer de pulmón. Digo, colegas anestesiólogos, no anestésicos. Colegas anestesiólogos que han terminado con cáncer de pulmón. Porque siempre hay fuga. Y como ellos están dando anestesia, van respirando. Todos los días que trabajan durante el año o los años de vida que tienen. Otra de las cosas es el formol. El formol te conserva la pieza anatómica, todo es muy bueno. Y antes utilizábamos también los cadáveres. Ustedes que han llevado anatomía acá en el laboratorio de anatomía de la universidad, es poco lo que se utiliza el formol. Ahora veo que hay más maquetas. Pero ¿quiénes más utilizan formol? Los médicos que están en el laboratorio de patología. Y también terminan con cáncer de pulmón o cáncer de hígado. También he visto colegas fallecer por eso. En todo esto de lo que hablamos, a veces damos algunos conceptos que es bueno tenerlos claros. Por ejemplo, cuando hablamos de limpieza, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de limpieza? A la remoción mecánica de la suciedad. Uno remueve mecánicamente la suciedad. Por ejemplo, cuando barro, agarro mi escoba y barro, estoy limpiando mecánicamente valiéndome la escoba. Descontaminación es una remoción, pero por arrastre. Un ejemplo de ellos, cuando tenemos esa ampolla para aplicar inyección o la anestesia, le sacamos el metalcito, agarramos
un algodón al cual le mojamos con alcohol yodado y con ese algodón mojado de alcohol yodado le pasamos sobre el gel para descontaminarlo y recién ahí poder aspirar. Desinfección. La desinfección es el proceso que uno hace al pasar con una sustancia desinfectante sobre la mesa. Cuando vamos al restaurante, a veces agarran un momentito, ¿no? Le echan una sustancia, lo limpian. Si es de vidrio o de madera, lo limpian, están desinfectando. Pero es sobre objetos. El desinfectante es la solución que uno utiliza para desinfectar. Y en cambio el antiséptico es la sustancia que uno utiliza para eliminar bacterias, pero ¿en quiénes? En los seres vivos, nosotros los seres humanos o los animales. Ahí está la diferencia entre desinfectante y antiséptico. El desinfectante se utiliza en cosas, en objetos. El antiséptico se utiliza en seres vivos. Ya me había adelantado. Acá está pues la diferencia entre antisépticos y desinfectantes. Hay cosas que se parecen y hay otras que discrepan. Ambos, por las que se parecen, ambos producen muertes de bacterias, ambos actúan a nivel de enzimas, pero el antiséptico actúa en seres vivos y el desinfectante es más fuerte, más potente, pero se utiliza en objetos. Y como es más fuerte, es más tóxico. Por ejemplo, la lejía. La antisepsia. La antisepsia viene a ser la eliminación, destrucción de las bacterias o los patógenos vegetativos que hay en los tejidos vivos. Ahora, la antisepsia puede ser clínica o puede ser quirúrgica. Cuando hablamos del campo quirúrgico, la antisepsia, hay diferentes formas de hacerlo, a veces utilizando los antisépticos o a veces utilizando dispositivos. Por ejemplo, hay un dispositivo que es como una lámina de plástico que a lo largo de toda la extensión de ese plástico tiene iodopovidona. Entonces uno lo pega, si uno opera en el abdomen, lo pega en el abdomen del paciente y sobre eso hace el corte. Y entonces poco a poco va soltando la iodopovidona, entonces constantemente está desinfectando o haciendo la antisepsia. Entonces ese dispositivo, como dice, asegura la eliminación de gérmenes durante toda la cirugía, es una barrera cutánea y tiene una mejor eficacia antimicrobiana. Pero los antisépticos, no porque sean antisépticos, funcionan siempre bien. No, señor, un momentito. Hay algunas cosas que influyen para que funcionen mejor, para que funcionen bien o para que no funcionen. Por ejemplo, si hay una gran cantidad de microorganismos, entonces con un poquito antiséptico no los vamos a vencer. Entonces tenemos que también utilizar una mayor cantidad de antisépticos para vencer a las bacterias. Ahora, la presencia de materia orgánica inactiva el antiséptico. Y acá les cuento algo también. Siempre ha existido por costumbre, después de hacer una apendicectomía, dice, una gasita con yodo. Y entonces en el muñoncito que dejamos le pasamos el yodo. Concepto antiguo. Si sabemos, si utilizamos yodo povidona o cualquier otro antiséptico, este se va a inactivar con la sustancia orgánica. Las heces son sustancias orgánicas, por lo tanto, se va a inactivar. Es como que si no hiciéramos nada. Entonces es mejor pasar una gasa húmeda de suero y nada más. Limpieza mecánica. Se acabó. Ahora, el tiempo que está expuesto este antiséptico
no es igual en todos. La iodopovidona tiene un tiempo, el gluconato de clorexidina tiene otro tiempo, ¿no? El gluconato de clorexidina dura un poco más porque tiene un efecto residual y por eso cuando lavamos las manos con iodopovidona nos lavamos por menor tiempo porque tiene un efecto residual. Si tenemos un frasco de iodopovidona o de clorexidina y ahí le echamos de repente una jeringa de 20 centímetros de pus, estamos desactivando ese antiséptico. Los antisépticos de uso hospitalario, hay varios. Uno de ellos son los alcoholes, otro la tintura de yodo, el otro el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, el yodo povidona o povidona yodada, el gluconato de clorexidina que hay al 2% y al 4%. El 2% es para hacerse un lavado de manos, al 4% sí para hacer función antiséptica en un acto quirúrgico. En sala de operaciones, zonas licenciadas, es decir, acá también quiero hacer una diferenciación. En sala de operaciones grandes, como zonas del Almenara, del Revaliati, el Sabogal, hay personal suficiente y entonces son las licenciadas quienes se encargan de hacer la antisepsia. Pero en otros lugares más alejados, donde no hay mucho personal, a veces lo hace la técnica. O en todo caso lo hace el médico o el interno. Por eso es importante aprender. Acá, por ejemplo, ya está la foto, ya le han echado iodopovidona en una cirugía de abdomen y ya han visto ustedes que no solamente está en el abdomen, sino se ha ido arriba, hasta encima de las costillas, encima del apéndice sifoides y abajo hasta la mitad del muslo. Porque siempre hay que descontaminar todo. La asepsia médica, como decíamos, son medidas para disminuir los microorganismos, las bacterias, en un área, en una zona determinada. Y para eso tenemos, por ejemplo, que hacer control y eliminación de agentes infecciosos. ¿Cómo? Haciendo descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización. Cuando hablamos de control, ustedes habrán visto que los equipos de curaciones y todos los equipos que vienen tienen una etiquetita. Y en esa etiqueta está escrito, uno es la fecha. Cuando uno va a poner una malla, no solamente tiene fecha, sino también tiene un código de garantía que debe de pegarse una vez terminada la operación, es el número de código en la historia clínica. Bueno, otra de las formas es el control y eliminación de reservorios. Otro es el control de puertas de salida, control de puertas de entrada a través del huésped y control de transmisión, ¿no? Para eso tenemos el uso de barreras, lavado de manos, aislamiento, ¿no? Y técnicas asépticas. Acá hay algo que siempre confundimos, ¿no? Muchas veces decimos asepsia y antisepsia al momento de hacer el reporte operatorio. Y no, primero es la antisepsia. La antisepsia es eso cuando uno le pasa iodopovidona o gluconato de clorexidina. Y la asepsia es la ampliación de la zona estéril. En este caso, ¿cómo se amplía esa zona estéril? Colocando los campos. Ahí tenemos, ¿no?, los 4 campos chicos, ¿no? Primero se pone el de abajo, luego el de arriba y de los lados. Luego se ponen las sábanas para arriba, para abajo y para arriba. Y finalmente una sábana grande
que tiene un orificio en el centro, se llama campo fenestrado o poncho. Y eso es lo que están haciendo acá, están colocando los campos. Entonces están ampliando la zona estéril. ¿Para qué? Porque se va a operar y si uno utiliza cirugía laparoscópica tiene que tener unas mangueras y esas mangueras van a desbordar. Y si la contaminamos, vamos a contaminar la herida. Entonces tenemos que ampliar la zona estéril y ya sobre esos campos podemos apoyar, ¿no? el tubo de la fuente de luz, el tubo que uno agarra para las pinzas, para el aire, para el electrocauterio, el tubo de aspiración, etc. Asepsia quirúrgica, medidas destinadas a mantener una zona libre de toda vía microbiana. Esto es muy importante. Nunca olviden, un campo estéril solo contiene objetos estériles. Basta que haya, oye, aspiré un poco de pus y la pus la derramo en el campo estéril, ese campo ya está contaminado, ya dejó de ser estéril. Uno está haciendo y por mala maniobra se le cae una pinza. No es que uno la recoge del suelo y la pone en el campo estéril, no. Porque esa pinza que cayó al suelo ya está contaminada y si la ponemos en el campo estéril, contaminamos el campo. Ahora, un campo estéril no quiere decir, es un campo estéril, uy, me va a durar pues días de días. No, señor, es un tiempo determinado. Ahora, los campos, ustedes han visto, ustedes dirán, ¿por qué esta tela de acá es tan gruesa? Ahí estamos en verano, pobre paciente se zancocha. No, esa tela es gruesa, ¿por qué? Porque va a impedir que el líquido rápidamente humedezca la tela y llegue a la piel del paciente. Entonces, se demora en fluir el líquido hacia el cuerpo del paciente. Recuerde que todo está jalado por la gravedad. Esa es la razón por la cual debe ser una tela gruesa. O en todo caso, material estéril que por un lado tiene una especie, una pared media lustrosa que impide que pase el líquido hacia el otro lado. El proceso de técnicas asépticas en un centro quirúrgico. Primero uno tiene que ponerse la ropa, están las operaciones, dentro de eso está pues el gorro, la mascarilla, su chaqueta y pantalón. Segundo paso, hay que lavarse las manos en forma adecuada. El lavado de manos depende también de los medios que tengan. Hay lugares, aunque ya casi no existen, sino solamente en las zonas más alejadas y más pobres, se lavan con jabón Bolívar, San Martín, de Pepita y unas escobillas de cerdas bien gruesas que dañan la piel. Y al final se echan alcohol yodado. En cambio, acá en la ciudad, donde tenemos de todo, y en los hospitales grandes sobre todo, se utiliza gluconato de clorexidine, unas escobillas que tienen unas cerditas muy suaves y vienen acompañados de repente de una espátula que sirve para limpiarse las uñas previamente. Y además esa escobita en el dorso tiene una esponja que ya está embebida de gluconato de clorexidina. El caño, en algunos sitios uno tiene que abrirlo o con el codo o con la cabeza, pero hay otros lugares donde uno se acerca, es fotosensible, y uno se acerca, sale el agua. Se aleja, deja de chorrear el agua. Entonces depende a los lugares donde uno vaya. Bueno, después del lavado de manos, la colocación del mandil quirúrgico. Eso siempre lo hace la enfermera instrumentista. Y es la enfermera circulante la que agarra la parte posterior de la espalda para asegurar. Nunca la instrumentista, porque todo lo que está delante de nuestro puede estar limpio, estéril, pero lo que está en nuestra espalda, así sea ese mandil, se considera contaminado. Igual que lo que está de la cintura para abajo es contaminado. La colocación de guantes, ahora en la práctica ustedes van a ver, hay dos formas de colocarse.
Acá en el dibujo está una forma para hacer un procedimiento. Pero en sala de operaciones es la enfermera la que le ayuda a calzar los guantes. Y luego, con el paciente, en este proceso, terminamos con el paciente donde agarramos y colocamos los campos para el paciente y también para poner el instrumental quirúrgico, ¿no? A veces hay que también vestir a la mesa de Mayo. Vestirse significa poner esos campos para que vaya el instrumental, que es estéril. Los desinfectantes, tenemos el amonio de cuaternario que se puso de moda con esta pandemia. Los jabones, la lejía o hipoclorito de sodio al 1%. La esterilización. La esterilización es un proceso, no es un acto, es un proceso, ¿no? En el cual se logra destruir los microorganismos, las bacterias, que van a estar en los instrumentos, en los insumos o en la ropa quirúrgica. Y esta se hace de dos maneras, por medios físicos o por medios o químicos. Por medios físicos tenemos la radiación, la luz ultravioleta, rayos gamma. Eso generalmente se hace para esterilizar la sala de operaciones. Entró un paciente que estaba con pus en cavidad abdominal, contaminó la sala. Muy bien, esa sala se esteriliza con luz ultravioleta unas 3 horas, ya nuevamente está activa. Aunque en algunos hospitales, su pretexto, la sala está contaminada, se está esterilizando y se pasan todo el turno y ya no operan más. Otro medio físico es el calor y se utiliza de dos formas, por medio del vapor, y para eso tenemos el autoclave, y el calor seco, y esto es el pupinel. ¿Cuál es el pupinel? El que utilizan los odontólogos, esa maquinita que parece un microondas, donde se mete todo el material quirúrgico. Los medios físicos también son dos. Utilizamos el plasma de gas de peróxido de hidrógeno, formaldehído, o una desinfección de alto nivel. Acá está el esterro. Vapor a presión, dice. Este proporciona unas temperaturas altas que penetra y da humedad en abundancia y a través de eso va matando esporas y bacterias. Y depende del tiempo en que esté expuesto, la temperatura que tenga y la presión con que se realice. Entonces el tiempo va a depender del material que uno utilice. Una cosa es esterilizar ropa y otra cosa es esterilizar instrumental de metal. El calor seco. Lo que se busca es oxidar los componentes celulares, ¿no? Con el calor seco, las bacterias se deshidratan. Es como cuando uno se va al sauna, empieza a sudar y empieza a deshidratarse. Igualito acá es un calor seco que las bacterias, el líquido que tienen en el plasma, en el citoplasma, se sale, se seca. Entonces se deshidrata y por lo tanto muere. El método de esterilización por gas se utiliza el óxido de etileno. Es sumamente tóxico. Por eso quien va a hacer tiene que ser una persona que conozca y que además se proteja, si es posible doble mascarilla, porque uno respira y es muy contaminante. La temperatura no supera los 60 grados. Uno acá esteriliza el metal, generalmente, o las ropas. El otro equipo, que es uno más moderno, se llama Esterra. Este es el más moderno y es muy funcional.
Porque acá podemos esterilizar frascos, ropa, instrumental de metal, el instrumental de cirugía laparoscópica que tiene fibra de vidrio y gel, y nada se malogra. Se puede esterilizar de todo, pero el costo de esta maquinita también es bien elevado. Por eso no lo tienen todos los hospitales. Estamos entrando al manejo de residuos. Habíamos dicho, los residuos no se eliminan como a uno se le ocurre. Primero se clasifican y después se eliminan. Así tenemos nosotros los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios no se botan pues a la calle. No se botan tampoco en, ¿cómo se llama este lugar donde antes uno botaba toda la basura? Hay un lugar. No. Primero uno los clasifica, habíamos dicho. Entonces tenemos los residuos infecciosos de riesgo biológicos. Acá tenemos los anatomopatológicos, o sea, las piezas quirúrgicas, los cortopunzantes, las agujas, bisturí, las ampollas. Y en los químicos están todos los fármacos, los reactivos, metales pesados, contenedores presurizados, etc. Los residuos biológicos, que son con los cuales trabajamos. Acá tenemos, ojo, ojo. En primer lugar, se desecha en un tacho de color rojo. En segundo lugar, ustedes ven que tienen todos una figurita ahí. Parece 3 círculos. Debe tener eso. ¿Qué se elimina ahí? Las gasas que están manchadas de sangre, algodones, las mechas, los guantes, jeringas, bolsas de transfusiones, catéteres, sondas, etc. Los cortopunzantes también se utilizan así en uno rojo, pero es uno diferente, especial, que tiene una tapa que una vez que uno lo cierra, ya no se abre. Y hay que llenar hasta las 3/4 partes, nunca llenar al tope, sino hasta las 3/4 partes. Se caracteriza porque el material, este tacho, digamos, debe ser o de un plástico muy fuerte o de un cartón muy resistente, como para que no pueda ser atravesado por una aguja o un vidrio. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, ¿y qué pasa con esos pacientes que le amputan las piernas? ¿Dónde van esas piernas? ¿Dónde van esos brazos? ¿Se han preguntado? Pues yo le voy a dar la respuesta. Esos, una vez que ya son eliminados, se meten en una doble bolsa roja. Y una vez que están en esa doble bolsa roja, ya está con esa clasificación y va al lugar donde se almacena, ¿no? En primer nivel, todos los residuos. Residuos peligrosos. Tenemos los químicos, los fármacos, los citotóxicos. Acá están los depósitos convencionales. Esto, en el mundo hay hasta 16, 32 colores. Acá en el Perú se dio una norma, ¿no? En el año 18, ¿no? Esa norma técnica llamada Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimiento de Salud. Solo se dieron 3 colores. El rojo, residuos biocontaminados. Todo lo que hemos hablado, gasas, ¿no? Secreciones, algodones, etc. Residuos comunes de color negro. Papeles, cartones, etc. Y residuos especiales. Esto en una bolsa amarilla. Acá pueden ir, por ejemplo, las botellas, ¿no? De esas de plástico, o a veces también se le ponen, si esto está en la calle, las cáscaras de la fruta, etc.
Acá está la diferenciación de este depósito para residuos punzocortantes. Les decía, estas son las características. Ustedes ven que tiene un dibujito de bioseguridad y tiene que tener un letrero que diga residuos punzocortantes biocontaminados. Al costado, ¿no? Tenemos el esquema. Hay una calavera, pero eso es para materiales tóxicos. Quienes han pasado por el Hospital 2 de Mayo, el Hospital de Baleati, el Loaiza, a primera hora, vale decir 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, han visto ustedes que siempre alguna parte del hospital del fondo sale humo negro. ¿Y eso saben por qué? Porque están incinerando, o se están quemando muchos residuos ahí. Lo malo, que al incinerar sale ese humo negro y contamina el medio ambiente. Hoy en día existen unos dispositivos tales que en vez de quemar, se procesa de tal manera que produce un gas y ese gas se utiliza como energía para el propio hospital, ¿no? En el área donde están los calderos. ¿Y para qué queremos calderos? Para el agua caliente, porque necesita todo hospital. Otra de las formas es, existen empresas dedicadas solamente al transporte de residuos sólidos. Entonces, estas empresas deben de recoger de los consultorios, generalmente es una vez al mes, de los policlínicos, cada 15 días, de los hospitales, esto es en forma diaria. Entonces, tienen unas características especiales de protección, no solamente el camión, y tiene que tener señales y letreros, sino también el personal tiene que estar protegido con equipo de protección personal. Estamos entrando ya a la otra parte, a la tercera parte, que es en las áreas del centro quirúrgico. Existen 3 áreas bien marcadas: zona negra, zona gris y zona blanca. ¿Cuál es la zona negra? Acá estamos viendo la zona negra. Es la parte externa del centro quirúrgico. Es el área administrativa donde está el personal, la secretaria, el médico jefe, donde reciben nuestras solicitudes de requerimiento de sala de operaciones. ¿Dónde vamos con la ropa con la que estamos? No hay ningún problema. Esa es la zona negra. La zona gris, miren ustedes, la zona gris, es el área donde ya nosotros nos vamos a vestir. Hay un ambiente, cuando ingresa, hay casilleros, están las ropas, nos dan la ropa, y en esos casilleros guardamos la ropa de calle y nos ponemos el uniforme como ven acá en la figura. Entonces viene a ser el área de vestimenta. ¿Qué otra zona? Los pasadizos por donde se circulan las camillas que transportan a los pacientes que van a ir a sala de operaciones, ¿no? O están retirándose ya de sala de operaciones. O por donde nosotros nos desplazamos para ir al lavadero de manos. Entonces, la zona del lavadero de manos es otra parte de la zona gris. ¿Qué otra parte más tiene? El área de trabajo. O sea, ya yo operé todo, terminé mi operación. Yo como cirujano me voy con el paciente, le doy las indicaciones, todo, hasta que pase recuperación. La enfermera instrumentista no termina su trabajo. Ella se va a otro ambiente que sale de trabajo a lavar ese material, todo, prepararlo para ponerlo a esterilizar. Mientras tanto, otra, que puede, mientras no hay operación, está preparando las gasas o está empaquetando el instrumental. Y esa es la área de trabajo limpia. Donde lava es el área de trabajo sucio. Pero entonces, ¿a dónde guarda la ropa que está limpia, que está estéril, doctor? Se guarda en el área verde. Ahí se almacena. Todos los paquetes de ropa limpia, de instrumental, se guardan en el área verde. ¿Y cuál es la zona blanca? La zona blanca, a los que pretenden ser cirujanos, a los que les gusta la cirugía,
Y a nosotros los cirujanos nos encanta, pues. Es nuestro centro de operaciones. Y esta sala de operaciones tiene varios elementos. Ustedes ven ahí en la parte central, es la cialítica. Hoy en día la tendencia es que todo cuelgue del techo. Está la cialítica, la mesa de operaciones, está el coche de anestesiología, están los equipos, ¿no?, que también utiliza el cardiólogo, donde le toma un equipo que le toma el pulso, la presión, también la temperatura, frecuencia ventilatoria, etcétera, etcétera. Y lógicamente el personal. Acá en la foto de la derecha, ¿qué estamos viendo? Ya en un acto operatorio. Entonces está compuesto por el que comanda todo es el cirujano. Su primer asistente, en este caso tiene un asistente. La enfermera instrumentista, la enfermera circulante. Y en la cabecera está el médico anestesiólogo dando anestesia. Ese es el personal. Ya que hemos hablado de tanto bioseguridad, sala de operaciones, eliminación de desechos, y hemos empezado diciendo que existen riesgos, acá hay algunas recomendaciones. Todo el personal de salud, sobre todo el que está en sala de operaciones, en emergencia, en laboratorio, debe de recibir la vacuna contra la hepatitis B. Todos, porque en algún momento nos podemos contaminar. Al primer año, no, en el tercer año de médico residente, yo hice mi residencia en el Hospital Rebagliati, por eso me gustó y postulé ahí y ahí me he quedado trabajando. Tenía una compañera que postuló a neoplásicas, al INEM, y estaba haciendo su residencia. Se entusiasmó porque entró en una operación grande, como es una Whipple, y le fue muy bien, lo hizo muy bien, ella contenta, solo que como este es laborioso y trabajoso, en algún momento se hincó. A los días empezó a sentirse mal, malestar general, dolor de cabeza, no sabían qué era. No, una gripa, decía ella, mi mejoral o mi paracetamol suficiente, pero cada vez se iba poniendo peor, 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 peor. Entonces tuvo que venir al hospital de Baleati, ¿no?, porque era asegurada, y cuando se le examinó, se había contagiado de hepatitis B. El final fue muy triste, falleció. Entonces se dan cuenta ustedes los riesgos que corremos también los cirujanos. Por eso que tenemos que tener y tomar las precauciones debidas. Y acá está lo que le dije en algún momento. Todo paciente debe ser considerado infectado. Siempre. De esa manera nosotros nos vamos a proteger. Este es otro momento. Al momento que estamos sacando la hoja de bisturí del mango. A veces lo hacemos con la mano y no. Es mejor utilizar el instrumental para evitar cortarnos. El otro momento es cuando queremos guardar la jeringa que tiene aguja, le queremos poner el estuche. De repente, por alguna razón, atravesamos el estuche y nos hincamos. Entonces, tienen estas 3 recomendaciones, les doy. Aquí está, si quieren material bibliográfico, la bibliografía, donde ustedes pueden leer y embeberse en más conocimiento. Muy bien, jóvenes. Esta es una recomendación que le doy siempre a todos los alumnos, que nunca hay que perder el lado humano, jamás. Los que tratamos son seres vivos como nosotros, que merecen todo el respeto del mundo. Hay que tratarlos como que si fuera un pariente nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra enamorada, nuestra esposa o nuestro esposo. No perdamos nunca el lado humano. Lamentablemente, el avance tecnológico nos está haciendo perder. Antes a nosotros, por ejemplo, mi generación, nos enseñaban semiología
y teníamos que estar bien desarrollados los 5 sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. El oído, ¿cómo habla el paciente? Ah, está tembloroso, está nervioso, voz aguda, quejumbroso, por alguna razón será. ¿Desde qué entra el olfato? Ah, este paciente debe tener una herida con salmonela, o no, o con shigella, o pseudomona. Pseudomona tiene un olor característico a marisco. Entonces, el tacto, siempre hay que examinar a los pacientes. ¿Por qué? Porque nos permite detectar la zona que le duele, si hay algún bulto o no, si esa tumoración es blanda, es dura, es pétrea, se mueve o no se mueve. Todas esas cosas nos van a ayudar a dar el diagnóstico. Yo veo con mucha tristeza que algunos colegas jóvenes, viene así el paciente a la consulta y dice: doctor, vengo porque me duele la barriga y quisiera que me haga una ecografía. ¿Y qué hace el doctor? Ah, ya, agarra su receta y le hacen una ecografía. Pregunto, ¿vale la pena estudiar tantos años para hacer lo que el que no conoce medicina le diga que haga? ¿Qué sentido tiene estudiar tanto tiempo? Ninguno. No, señor. Usted tiene que decir: ya, señor, ya veré si es necesario una ecografía, una radiografía o tal vez nada. Déjeme primero interrogarlo y después examinarlo. Allí uno, después de interrogar y de examinar, uno dice: este paciente tiene tal diagnóstico o creo que tiene tal. Y como creo, me voy a ayudar de los exámenes de laboratorio para definir, o me ayudo de los exámenes de ayuda al diagnóstico, como son los de imágenes: ecografía, radiografía, tomografía, resonancia. Pero es el médico el que tiene que comandar. Pero para comandar, tiene que conocer. Y para conocer, tiene que interrogar y tiene que examinar. No olviden, acá está la imagen, por ejemplo, de un Jesús acompañando al cirujano. Miren, tiene una mano sobre el hombro. Igualmente, muchas veces nosotros al paciente le ponemos o le damos una palmada al hombro, es como que le hubiéramos dado un calmante. Inmediatamente se siente mejor. Sale diciendo: ese médico es bueno. Mira, hasta me abrazó o me dio una palmada. ¿Con qué tranquilidad se va? Entonces, jóvenes, por favor, nunca pierdan el lado humano. Yo, por lo menos, a las promociones que van saliendo, estoy contento porque muchos van, parece, la mayoría, bien encaminados. Yo decía, y con esto termino, porque si yo encuentro algún alumno que no es bueno, que encima pierde el lado humano, si yo llegara a emergencia y lo encuentro, huyo en defensa propia. Me voy, me corro. Muy bien, jóvenes. Espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta, con todo gusto dispuesto a resolver.